Buenas noches. Quisiéramos iniciar con la entrevista. Voy a presentar. Mi nombre es Shirley Abigail Melgar Salinas, soy estudiante de la Facultad de Trabajo Social. Somos el equipo del cuarto semestre. Soy Polar Pérez Nicole Milén. Perdón, es López Villalba Jennifer Brenda. Soy Type profesor, es Lady Dayan. Mi nombre es Pilar Sumi Villanueva Irupailla. Es Idalí Mislandia Rally Barzola. ¿Podría presentarse, por favor? A ver, chicas. Mi nombre es Xiomara Villar Espinosa. Actualmente estoy cursando el 9º semestre de la Facultad de Trabajo Social. Y también actualmente estoy haciendo mis prácticas en el Hospital Domingo La Begoya de Jauja. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia en el sector salud? De experiencia es este semestre, básicamente. Algo de 4 meses. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta vendría a ser, ¿por qué eligió, este sector, ¿no? Que es el sector salud. Porque siempre me llamó la atención, ¿no? Cuáles son las funciones, la labor que tal vez una trabajadora social realiza, ¿no? En este sector, que es bastante bonito, ahora con la experiencia que voy adquiriendo, ¿no? Durante estos meses que he estado. Bueno, básicamente eso, ¿no? Y aprender pues todo lo que uno quiere saber, para así después ya cuando uno culmina la carrera ya enfrentarse a lo que en realidad es, pues, ¿no? ¿En qué área labora dentro de su institución o en el área donde que estás haciendo tus prácticas? Ya. Dentro del hospital, es un hospital de segundo nivel, ¿no? Se da básicamente ya, es básicamente la atención del paciente, a diferencia tal vez ustedes saben que el sector salud se divide pues en niveles, ¿no? A diferencia del primer nivel, que es un tanto promoción y prevención de la salud. Pero ya en el segundo nivel es ya cuando el paciente tiene la enfermedad, ¿no? Y conjuntamente con un equipo interdisciplinario se trata de afrontar el problema de aquel paciente. Entonces, dentro del hospital hay bastantes trabajadoras sociales que laboran, como por ejemplo, hay una trabajadora social que se encarga de la población del personal, que es bienestar del personal. Hay otra área que también está en el SIS, Seguro Integral de Salud, hay varias trabajadoras sociales también. En lo que es psiquiatría, también hay una trabajadora social psiquiatra especializada, ¿no? En psiquiatría. Y por lo que viene a ser el servicio social, que es la oficina en donde hay más trabajadoras sociales. Y dentro de esa área me encuentro pues haciendo mis prácticas. ¿Y qué cargo estás ocupando ahora? Actualmente dentro de la oficina son 7 trabajadoras sociales más el jefe, ¿no? El jefe es un licenciado en trabajo social. Eh, Todas las trabajadoras sociales se encargan de un servicio. Ustedes saben que dentro de un hospital hay diferentes servicios de atención a los pacientes, ¿no? Entonces, se ha designado a cada trabajadora social en qué servicio se va a encontrar y actualmente estoy en el servicio de emergencia. ¿Y qué servicios ofrecen en su área? Mm, ¿Qué servicios damos? A ver, como les iba mencionando, cada trabajadora social se enfoca en el servicio a quien está, ¿no? Se encuentra a cargo de cada servicio. Básicamente, el servicio que nosotros brindamos es la atención al paciente, pero en referencia al ámbito social, al ámbito socioeconómico del paciente, al ámbito sociofamiliar también. Hay varias coordinaciones con la familia, algunas coordinaciones también que se puede hacer con diversas instituciones fuera del hospital, que es el Centro de Detención Mujer, la RENIEC también en caso de maternidad.
con la comisaría de Jauja, con las instituciones educativas también, porque dentro del hospital también hay programas y también hay trabajadoras sociales quienes están encargadas de esos programas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo que nosotros ofrecemos a los pacientes. ¿Cuáles son las funciones que realiza? Dentro de las funciones que venimos realizando, pues, es primero, a ver, hay de planificación. Ustedes saben que nosotras trabajamos en base a una planificación, ¿no? Para todo estamos nosotros planificando. Entonces, en el servicio social también se planifica anualmente todas las actividades que se va a realizar, incluso semanalmente también, porque hay diferentes actividades muy aparte de la atención que nosotros brindamos a los pacientes. También está en ejecutar aquellas actividades, ¿no? Evaluarlas también, y nuestra labor asistencial del que nunca nos desligamos, ¿no? Estamos en constante también coordinaciones internas y externas. Externas les iba mencionando. Las internas coordinamos con los doctores, con los enfermeros, técnicos en enfermería, obstetras y demás profesionales que vienen laborando, ¿no?, dentro de un hospital. ¿Cuáles son los casos o problemáticas más habituales en las que ha tenido que intervenir? Los más habituales. Como ya les iba comentando, actualmente estoy en emergencia, pero ya dentro de mi estadía de los 4 meses que he estado, he pasado ya por los diferentes servicios, ¿no? Las situaciones más comunes, se podría decir, es que hay muchos pacientes que vienen sin familiares, ¿no? En el caso de emergencia, por ejemplo, al principio ellos llegan, por ejemplo, ¿no?, en un accidente de tránsito sin familia. Entonces, lo primero que uno como trabajador social debe realizar es la entrevista al paciente de forma rápida, pedir los datos, sobre todo de los familiares, ¿no?, y del paciente mismo, para ubicarlos y que ellos vengan al hospital. En los diferentes servicios, por ejemplo, consultorios externos, y esto se da más en casos de personas de la tercera edad, vienen sin familiares. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es buscar, tratar de encontrar de 1000 formas, y es ahí donde tú te das cuenta que la labor que realiza una trabajadora social dentro del sector salud es bastante importante, ¿no? Porque tú, de una u otra forma, tú tienes que hallar a los familiares, buscarlo por el CIS, buscarlo por la RENIEC, hacerlo radiar y de diferentes maneras, ¿no?, que tú puedes ubicar a los familiares. Entonces nos convertimos en todo, se podría decir. Pregunta es, ¿qué programas o proyectos está realizando para fomentar el desarrollo integral de la persona? Dentro del hospital, actualmente no se viene ejecutando ningún programa, ningún proyecto, por el mismo hecho del que les venía diciendo, ¿no?, que es ya un hospital, se encuentra en el segundo nivel, en el cual ya sobre todo es la atención al paciente, cuando ya el paciente está con la enfermedad. Eso más tal vez lo podemos ver en centros de salud, en postas de salud, en donde la atención es de primer nivel y se maneja más promoción y prevención de la salud, ¿no? Es ahí en ese nivel donde ellos sí manejan bastante lo que son programas, proyectos, en coordinaciones con instituciones educativas, con grupos de personas y todo ello. En el hospital sí hay una oficina que lleva el número de PROMSA, ¿no? Entonces, pero ellos más realizan las diferentes coordinaciones con periferia. ¿A qué decimos periferia? Es a los centros de salud de primer nivel, ¿no? Ellos realizan más las coordinaciones con ellos. Pero al principio yo les iba mencionando que también habían programas, ¿no? Por ejemplo, de TBC, de tuberculosis, de personas que tenían enfermedades de transmisión sexual, pero actualmente no se viene ejecutando con estos grupos. ¿Por qué? Por este tema de la pandemia, que no pueden agruparse y todo ello, ¿no? Mucho antes me comentaban que sí se trabajaba, ¿no?, de manera externa,
pero en la actualidad no se viene realizando, chicas. Trabajando, ¿con qué profesionales en sí va a trabajar de manera interdisciplinaria? Ya, los profesionales, está el médico, los médicos, los enfermeros, técnicos en enfermería. Básicamente son los 3 profesionales más con quienes se realizan más coordinaciones, ¿no? Y ciertamente de manera independiente, ¿no? Cada uno realiza su trabajo porque es interdisciplinario, cada uno realiza su trabajo y todo. Y en el caso de maternidad, con las obstetras, obstetras, médicos pediatras y todo ello. Y algunos casos que requieren, intervienen los psicólogos, porque sí hay casitos, y estos casitos más se dan en maternidad o en medicina. Cuando el doctor hace de referencia que se debe realizar una interconsulta. ¿Y qué es la interconsulta? Es la opinión que el médico pide, ya sea al psicólogo o ya sea al trabajador social, que desde la perspectiva, cómo está viendo el caso de tal paciente, ¿no? ¿Podría usted quizás mencionarnos si tiene alguna técnica en especial en la cual la ha usado con mayor frecuencia? Sí, en todos los servicios que uno va a visitar, ¿no? Realiza la visita hospitalaria, se maneja con un cuaderno de apuntes, de registro de cada paciente. Entonces, a las primeras horas del día se realiza los licenciados, ¿no? Realizan todo el registro de pacientes del hospital, de todos los servicios. Entonces, la técnica que yo utilizaba era ver, ¿no? Dar un checklist de todos los pacientes a quienes tal vez ya se tenía registrado y tener en un cuaderno de apuntes a los nuevos ingresantes, ¿no? Entonces, como segundo paso, se realizaba la visita hospitalaria en los servicios en los cuales me encontraba eh, y visitarlos a todos los pacientes, ¿no? Así ya sean nuevos o los que ya estaban. Los que ya, a veces nosotros decimos, ¿no? ¿Para qué ya visitar a los que ya están? Porque ya tenemos registro de ellos, ¿no? Pero siempre es bueno estar visitándolos, estar preguntándoles cómo están y todo ello, porque en ello se basa, pues, nuestra carrera, ¿no? En ver tal vez el bienestar de aquellos pacientes, más que nada en el ámbito social, en que ellos se encuentren bien, que no estén preocupados y todo ellos, ¿no? Después realizar el registro de los pacientes nuevos ¿eh? Y algunos, por ejemplo, en el servicio de cirugía, ¿sí? Donde más se ven estos casos, es que hay pacientes de tercera edad, no hay otros pacientes quienes no te dan la información completa, ¿no? Entonces, esperar tal vez a los familiares, quienes no están viniendo constantemente, ¿no? Y hacerles la entrevista a ellos. Y posteriormente se realizan las fichas socioeconómicas en donde ya plasmas toda la entrevista que realizas. ¿No? Ahí ustedes conocen cómo es una ficha social, datos generales, aspecto familiar, aspecto de salud, composición familiar y todo ello, ¿no? Y por último, realizar una descripción de todo lo que se haya entrevistado. Y el tratamiento social que uno le da, ¿no? Orientación y consejería en ciertos temas sociales que a nosotros nos competen. Si usted se acuerda de algún problema que haya abordado y que éste le haya sido en cierta manera complicado, ¿no? Ya sea en la manera de poder obtener algunos recursos o quizás complicado al momento de acceder al usuario. Mm, Hay varios, chicas. La verdad, hay ciertos casitos que llegan al hospital en los cuales tú te sorprendes, ¿no? Y a ver,
un casito en maternidad en el cual eh, prácticamente una niña de 14 años, estaba dando a luz, ¿no? Entonces, ese es el primer impacto, ¿no? Como trabajador social que estás, ¿no? Dentro de ese servicio. Es como una niña va a estar dando a luz, ¿no? Entonces, en ello, la entrevista que tal vez uno realiza tiene que ser muy minuciosa, tener mucho cuidado con las palabras que uno se expresa, las expresiones que uno muestra también y todo ello. O sea, podría decir que no ha sido difícil, pero sí, con mucha cautela se tiene que actuar. Entonces, se conversó también con la mamá, porque a la paciente la encontramos en trabajo de parto, estaba con sus dolores, todo y no se podía hacer la entrevista. Entonces, se encontraba la mamá, quienes pues nos dirigimos, ¿no? Con mucha cautela al preguntarle, señora, ¿qué pasó, no? Usted, con su rol de madre, ¿dónde, dónde está? ¿Usted vive usted vive o no con su hija? Y todo ello, ¿no? Entonces, la mamá muy apenada, pues, respondía, pues, a las preguntas, ¿no? Entonces, y es ahí donde mucho se tiene que manejar la orientación que tú tienes que brindar. En este caso, la mamá, pues, no, mencionaba que ahí nomás no era la noticia, que lo peor era que el padre del recién nacido, ¿no? Era el primo hermano de la paciente. Entonces, ya mucho peor, pues, ¿no? Se tenía que actuar. Es ahí en donde también el médico pidió tanto a la trabajadora social como a la psicóloga que realicen interconsulta, ¿no? Porque cualquier cosa podía pasar. La paciente recién estaba en trabajo de parto, no se sabía si iba a ser con parto normal o con cesárea, ¿no? Entonces, tal vez también teníamos que intervenir en el apellido de recién nacido. Si tal vez solo la chica, la paciente, ¿no? Si iba a hacer cargo o si llevaba también el apellido del primo, ¿no? Y el primo pues era de la misma edad, también tenía 14 años. Entonces ambos iban a ser padres a tan corta edad. Entonces también se tuvo que llamar a la madre del padre y también hacer que venga al hospital, ¿no? Para darle una consejería, una orientación también al chico de cómo han sucedido las cosas, cómo tienen que afrontar esta nueva etapa de su vida. Pero se logró sí conversar, pero la paciente, ¿no? De 14 años ya no quería saber nada de su primo. Entonces las cosas iban a mantenerse al margen y todo ello, ¿no? Entonces todo ello tienes que preguntar y hacer la entrevista, hacer la orientación, para que uno también con la trabajadora social lo plasme, ¿no? En interconsulta y para que el médico pueda dar de alta a la paciente. Esos son los pasos que se siguen, ¿no? Porque el médico en estos casos no puede dar el alta así por así. Sobre todo el médico pediatra, ¿no? Quien se encarga de velar por el recién nacido y cómo van a ser sus condiciones de vida posterior al alta que él pueda brindar, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? En este caso, la mamá de la paciente mencionó que ella se iba a hacer cargo en gran parte, lo iba a ser como un hijo más para la señora y que iba a apoyar pues a su hija. Ese es el caso más así, se puede decir que me ha tocado. Tal vez otra anécdota, pero ya algo que haya marcado en usted, básicamente. Ha sido con una paciente de 15 años, quien llegó con hemorragia, se podría decir.
hemorragia vaginal, tenía desgarro vaginal, por lo que mencionaba el médico, 8 puntos de desgarro, el cual es bastante grande. Entonces, se trató de entrevistar a la paciente, no era menor de edad. La jovencita prácticamente no quería hablar, se encontraba en un cuadro de depresión. Entonces, y como les vuelvo a decir, bastante cuidado en la entrevista que uno realiza, ¿no? La paciente no quería hablar de los hechos que había pasado. Se le preguntaba, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto? Porque incluso las enfermeras se admiraron, ¿no? Y dijeron 8 puntos que él haya sido, ¿no? Entonces es algo fuerte. Pero la paciente no mencionaba nada de los hechos, solamente hacía de referencia que cuando nosotros intentábamos ir con nuestras preguntas por otro lado y así poder llegar a los hechos que había pasado, ¿no? Le preguntábamos cómo era la relación que tenía con su familia, con su mamá, con sus hermanos. Y ella decía que no, la mamá la trataba mal, la hermana igual, sentía ella que sus familiares no la querían, todo ello, ¿no? Entonces, que no la comprendían también, que la mamá la protegía mucho, era muy protectora, a sus 15 años tal vez no dejaba que salga, quería que esté en la casa nada más, todo ello, ¿no? Y eso pasa mucho en muchos casos, que hay madres y padres muy protectores. Entonces, ahí también va nuestra orientación y consejería con las familias, de cómo criar a los hijos, educar a los hijos y todo ello. Entonces, ya no quería hablar más, solamente mencionaba que quería morirse, señorita. Y entonces ahí también el médico pidió la interconsulta, psicólogo, trabajo social, para realizarlo, ¿no? También en casos como este, donde tal vez la paciente no da parte de lo que haya sucedido, ¿no? Entonces se avisa a las diferentes autoridades que existen, ¿no? Es ahí donde van nuestras coordinaciones externas que nosotros realizamos. Se dio parte de la comisaría, las policías, también al CEM, Centro de Emergencia Mujer, a la de MUNA, entonces para que ellos también intervengan, ¿no? Entonces llegaron los policías y ellos ya se encargan de los hechos, ¿no? De investigar los hechos, qué es lo que ha pasado y todo. Y más nuestra labor va enfocado a lo social. Se conversó con la hermana mayor de la paciente, quien refería que había salido diciendo que iba a ir al colegio y que no llegó. Y pues me imagino, ¿no? Que habrá ido tal vez con su enamorado, o no sé, ¿no? Nunca se supo también de los hechos. Eh, y que también ya no volvió a su casa hasta las 7 de la noche, diciendo que iba a quedarse horas extras para recuperar. Todo ello se habló con la mamá, se trató de preguntarle también o indagar qué es lo que había pasado, la mamá tampoco sabía. Y entonces ya eso todo lo tenía que realizar la policía. Más nosotros trabajamos con la mamá y con la hermana en orientarles y decirles cómo tal vez debe ser el trato, ¿no? Que la paciente debe recibir estando en una etapa de adolescencia, donde adolecen de todo, hay cambios de humores bastante notables, todo ello, ¿no? Que ellos deben saber también entender, y con todas las cositas que nos había dicho pues la paciente, ¿no? Se habló con la mamá y todo ello. Entonces, esa es otra de las experiencias que he tenido. Bien, y ahora ya, por último, nos gustaría tal vez que nos dé unas palabras como estudiantes o consejos, ¿no? Para nosotros todavía que recién estamos en este proceso.
Mm, Mis únicas palabras, chicas, es de que aprendan todo lo que se nos enseña, ¿no? Dentro de la facultad, todo lo que nuestros docentes nos enseñan. Porque de una u otra forma, a veces decimos, ¿no? La teoría no tiene nada que ver con la práctica. Y tal vez varios profesionales que mencionan eso, ¿no? Pero en realidad no es así. Porque en cada intervención que uno realiza como trabajador social, tienes que tener una base teórica. ¿Con qué base teórica tú tal vez brindas tu orientación, tu consejería a los pacientes y todo ello, ¿no? Entonces, estudiemos de verdad, no investiguemos bastante porque todo lo tenemos al alcance y en ser metidas en todo, ¿no? Siempre estar activas, proactivas y ser bien colaborativas, participativas y todo ello. Que todo eso se ve en un centro laboral, ¿no? Ustedes saben que los trabajadores sociales somos de todo. Entonces, en el centro laboral que ustedes van a estar, hasta van a ser de carpintería, van a ser de artistas, van a ser de danzantes, van a ser a veces de médicos, de enfermeras, porque hay experiencias que comentan que cuando uno está por ejemplo, en el primer nivel de atención en salud, tienes que saber de primeros auxilios, sí o sí, ¿no? Porque para la población, todos en el primer nivel son médicos. No hay que la trabajadora social y todo ello. Y a veces cuando hay bastante población a quienes atender, hasta el médico mismo te pide para que inyectes, ¿no? Un medicamento y todo eso. Entonces, de primeros auxilios también debemos de saber. Entonces, saber de todo, chicas. Eso sería mi único consejo y seguir estudiando, ¿no? Mm, Gracias, señorita Xiomara. En sí rescato mucho el hecho que comente, ¿no? Que como trabajadoras sociales, ya sea en el sector que vayamos, que lo hagamos bien, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como nos comentan las licenciadas, que siempre donde vayamos, vamos a comenzar primero con lo que son las prácticas y que hagamos lo que hagamos, lo hagamos por amor a la carrera, ya que esto va a dejar huellas, como así ellos nos dicen, y esto quizás inclusive va a abrir más camino a la carrera, ¿no? Tipo, sí nos hace falta una trabajadora social porque ella cumple tales funciones. Sería parte de toda la entrevista y muchas gracias reiteradamente, ¿no? Todo el grupo en sí está agradecido. Y sería bueno quizás poder compartir de manera presencial, ¿no? Como le comento, recién vamos cuarto semestre y no hemos podido obtener las experiencias que usted nos comenta, ¿no? Los cuales son muy agradables, es como que te causa una emoción, tipo, wow, es como que una adrenalina total, la cual usted debe estar viviendo en el sector salud, ¿no? Ya, chicas, gracias. Cuídense. Bendiciones a todas, chicas.